Bueno, bienvenidos a otro video tutorial. El día de hoy vamos a revisar entonces un tema que se llama normas de acotación. ¿Listo? Primero que todo empecemos por ver entonces qué son las líneas de cota, qué son las normas de acotación. Bueno, las líneas de cota son, probablemente habrán visto en los planos que hemos trabajado en el programa de FreeCAD o en trabajos previos habrán visto unas lineecitas, ¿sí?, que me indican cuánto mide el objeto. Esas lineecitas son nada más y nada menos que las líneas de cota, y es lo que me permite a mí dar la medida a un objeto en un plano. Listo, el nombre técnico, el nombre correcto es líneas de cota, y la acción de ponerme a colocar cuánto mide de aquí a acá, ¿sí?, de colocar estas medidas, no es nada más y nada menos que acotar la figura. Listo, entonces estas lineecitas, las que me indican cuánto mide la figura, son las famosas líneas de cota. ¿Listo? Entonces resulta acontece que yo no puedo ir colocando esas líneas así porque sí. Hay una normatividad, ¿sí? Hay una serie de reglas y normas que me permiten a mí saber cómo debo colocar esas líneas de cota. Realmente son muchas, pero yo resumí en 6 pasos, ¿sí? Yo resumí en 6 pasos las normas más importantes a tener en cuenta. Aquí están, paso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 pasos y vamos a evaluarlo. Listo, y lo vamos a ver desde dos perspectivas, ya que las normas de acotación, las líneas de cota, aplican tanto para el objeto isométrico como para las vistas diédricas. Por eso vamos a revisar siempre los dos ejemplos. Vamos a arrancar con la primera norma. La primera norma me dice: las líneas de cota son a 30 grados. ¿Qué significa esto? Básicamente lo que me quiere decir es que cuando vamos a hacer las líneas de cota, yo no puedo ponerme a hacer esto. Bueno, voy a decir que de aquí a acá mide esto. Voy a decir que acá esto mide esto y que acá mide esto. No, eso se ve horrible. Las líneas de cota, al igual que la figura, deben hacerse a escuadra, ¿sí? Volvemos, miren, selecciono ángulo de 30 grados, es decir, estoy usando escuadra de 30 grados. Y como si estuviera haciendo una parte más de la figura, voy a lanzar esas líneas. ¿Sí lo ven? Miren. ¿Listo? Entonces, uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es: las líneas de cota van a escuadra. Podemos acomodarlo acá un poquito, miren, se ve mucho mejor. Se le colocan dos flechitas en las esquinas, o se hacen las flechitas, se deja a gusto, y se coloca la medida sobre la línea. Acá está. Listo, 2 centímetros, supongamos que son 2 centímetros, igual pues esto solo es un ejemplo. Y así sucesivamente, todas las líneas de cota, independiente del sentido en que se estén haciendo, tienen que ir siempre a escuadras. Ellas no se pueden lanzar así como uno quiera. No, miren que ella siempre continúa con la perspectiva de las líneas que ya están creadas, ¿sí? Yo continúo por acá, yo continúo por acá, y luego pues puedo crear entonces la unión entre estos dos, la unión entre estos dos y la unión entre estos dos, nuevamente con escuadras, con reglas, todo bien organizado, ¿sí? Entonces, miren, vengo acá, esta pega con esta. Bueno, acá se me fue mucho la mano en este lado, entonces borramos. Muy bien. Hacemos acá la cabeza de este lado. Digamos que esto nuevamente mide 2 centímetros. No sé, pues igual solo es un ejemplo. Realmente en este caso eso no es lo importante. Listo. Entonces miren que vamos haciendo entonces siempre con escuadra. Van rectas. Digamos que acá mide 1 y finalmente acá baja. Y acá vamos a decir que mide otro centímetro. Lo mismo sucede, digamos, en este lado. Si yo quisiera hacer este lado de acá, vuelve y juega. Miren, escuadra de 30 grados. Voy a colocar esto acá. Lanzo este pedazo, vengo acá, lanzo este pedazo. Entonces miren que todo es a 30 grados, todo es con escuadra, y coloco la línea de cota. Listo, entonces vamos a decir que esto mide, no sé, pues supuestamente esto mide 2, esto 1, entonces supuestamente esto mide 3. Listo, listo, no es lo mismo tener eso a que yo tenga algo así. Listo, esto no debe pasar. Las líneas de cota siempre deben ir con escuadra y continuando la perspectiva isométrica del objeto. Bueno, aparte de eso, tenemos que tener también en cuenta otro aspecto, y es que eso mismo se puede aplicar en las vistas diédricas. Si yo tengo la vista diédrica, ya en este caso, ya las líneas no serían a 30 grados, porque en la vista diédrica no estamos trabajando a 30 grados. En este caso simplemente se acomoda la escuadra recta, se acomoda la escuadra para trazar líneas de 90 grados, y trazamos entonces
nuestras líneas de cotas y nuestras líneas de cota, nuestras líneas de acotación, indicando de dónde a dónde, ¿sí ven? Miren, van las medidas del objeto, bien rectas, bien derechas, e indicamos la media. ¿Listo? En el caso de las vistas diédricas, ¿cuánto mide esto? Bueno, supuestamente esto también mide 3. En el caso de las vistas diédricas, sí se harían completamente planas. Recordemos que las vistas diédricas son 2D, por lo tanto no se hace a 30 grados de inclinación. Pero bueno, aquí nos quedaría entonces la acotación, digamos, que de estas figuras. ¿Sí? Entonces recordemos, son a 30 grados cuando estamos hablando del isométrico, se hacen con las escuadras tal cual como si estamos haciendo una parte más del objeto, y en la vista diédrica pues sí se hacen planas. La segunda norma, muchachos, dice que las líneas no se cruzan. ¿Qué significa que las líneas no se cruzan? Muy sencillo, vamos a hacer acá un ejemplo rápido. Igual ya saben que las líneas son a 30 grados, voy a hacerlo un poquito más a mano alzada pues para que no me demore tanto explicando. Si por ejemplo yo quiero dar la medida de esta zona de acá, yo tengo que dar la medida de este pedazo y de todo este pedazo. Bueno, yo no puedo ponerme a colocar esto acá así. ¿Listo? Si yo voy a dar esta medida, voy a decir que esto mide de acá a acá, esto no es correcto. ¿Por qué esto no es correcto? Porque esta medida está dentro de la figura y por lo general se intenta que quede por fuera. ¿Listo? Entonces, en lo posible traten de colocar siempre las líneas de cota por fuera. De vez en cuando se pueden colocar por dentro, claro, no hay ningún problema, pero preferiblemente se intenta colocar las medidas por fuera de la figura. Obviamente si no hay espacio o si hay alguna medida que pues, no se puede colocar por fuera y que sí o sí tiene que ir adentro, pues en esos casos sí se coloca por dentro. Pero si yo quisiera por lo menos esta parte, pues vamos a ver, este ancho viene, esto viene acá, aquí me pegó, listo. Entonces esto viene, a ver, hagámoslo con regla, esta partecita sí hagámosla con regla. Si yo quisiera colocar las medidas de esta figura, acá, listo. Yo no puedo hacer lo siguiente, yo no puedo entonces venir y decir, bueno, este pedazo de acá, vamos a medir vamos a decir que mide, no sé, 1 centímetro, ya hemos dicho anteriormente, listo, y tengo 1 centímetro. Vamos a decir que de aquí a acá hay 1 centímetro. Pero ahora vamos a decir que todo este pedazo, ¿sí? Desde esta esquina hasta esta esquina, mide 3 centímetros. Esto que sucede aquí no debe pasar, ¿sí? Miren que las líneas se han cruzado, la línea de cota quedó partida por la mitad y eso no debe suceder, ¿listo? ¿Cuál es la forma correcta entonces de colocar las líneas para que no se crucen? Pues muy sencillo. Vamos a coger ahora sí la escuadra para que nos queden chévere. Siempre deben colocar la línea más grande, la medida más grande, bien separada del objeto. ¿Por qué? Para que me dé espacio de colocar otras medidas que puede que yo vaya a necesitar. ¿Sí? Entonces miren, si ustedes colocan la medida grande muy pegada al objeto, después se le van a cruzar las demás medidas. Entonces voy a colocar esta medida acá de 3 y acá en este espacio más chiquito que me quedó, en este espacio que me quedó acá más chiquito, puedo lanzar ahora sí esta otra medida. Me quedó recortica. Hacemos primero acá, acá, listo. Listo, aquí ya puedo lanzar esta medida, por ejemplo. Entonces esta sí podría decir que viene acá y que finalmente viene acá, digamos. Listo, claro, aquí ya tiene mucho más sentido. Entonces miren que las medidas que son pequeñas van más cerca del objeto, y las medidas que son grandes van más lejos para que no se choquen. Si no, pasaría lo que les mostré, que las medidas se chocan, ¿sí? Volvamos a revisar eso, por ejemplo, en esta parte de acá. Lo mismo aplica con las vistas diédricas. Si yo voy a acotar las vistas diédricas, vuelve y juega, las líneas de cota no se cruzan. Como no se cruzan, significa que yo no puedo poner acá, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo, yo no puedo poner entonces y decir, bueno, este pedazo de acá mide 2 centímetros. ¿Sí? Yo no puedo llegar a decir esto de acá mide 2 centímetros. Pero resulta que todo este pedazo que está acá, voy a decir que, claro, como esto viene acá, voy a decir que todo este pedazo de acá mide 3. No, como se chocó, ¿sí? No puedo, porque aquí lo que yo estoy haciendo es dar entonces dos medidas. Yo estoy diciendo que de acá hay una medida y que de acá hay otra medida. La línea de cotas y la flechita con sus dos extremos siempre debe ir completamente limpia. Por lo tanto, esta medida, que es la más pequeña, como les comenté, tiene que ir más pegada del borde, ¿sí?
esta incluso puede ser más grande, esta puede venir acá, esta puede venir acá chiquita, esta viene acá más pegada al borde. Listo, podemos decir que acá hay 2 centímetros. Y la más grande es la que siempre va a ir por fuera. ¿Sí lo ven? Efectivamente, en este momento, aquí ya le podríamos poner el 3, digamos. Entonces, para que tengan eso en cuenta. También hay que tener en cuenta las vistas diédricas, que en algunos casos solo se trabaja con unas cuantas vistas. Por ejemplo, aquí solo tenemos la vista frontal. Por lo tanto, yo le hubiera podido haber puesto medidas aquí, 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 en cualquier otro lado. Pero como aquí estoy trabajando con las 3 vistas, yo no puedo colocar medidas acá abajo, porque se me chocarían luego si coloco medidas acá, o se me choca con las mismas líneas que hacen parte del inglete o de las líneas punteadas que unen las esquinas. Por lo tanto, yo solo podría poner medidas en este lado, en este lado, en este lado, ¿sí? Alrededor de las vistas, más no adentro del sistema. O bueno, efectivamente, eventualmente si es necesario, si toca porque no hay otra opción, pues se colocan medidas adentro de la figura. Pero en lo posible se usa el entorno alrededor, y ya sabemos, para que no se crucen las líneas, siempre la línea más pequeña va más cerca a la figura y la medida más grande va más alejada. Vamos entonces a la tercera norma, que nos dice no van medidas innecesarias. ¿Qué son medidas innecesarias? Bueno, básicamente una medida innecesaria es lo siguiente. Resulta que acontece que yo voy a decir que esto acá, voy a volver a activar acá mi regla de 30 grados. Resulta que acontece que yo voy a decir que esta figura que está acá, listo, queda mucho más presentable de esta forma. Yo voy a decir que esta medida que está acá, vamos a suponer que esto sea 2, 2, 2, 6. Vamos a decir que esto mide 6 centímetros. Si yo llego y coloco acá, vamos a hacer esto rápidamente. Si yo llego y coloco acá esta línea, ¿sí? Esta línea, y digo que entonces acá hay 2 centímetros, acá hay 2 y acá hay 2. Tengo medidas innecesarias. ¿Qué son medidas innecesarias? Son medidas que se pueden sacar calculándola matemáticamente, entonces no hay que ponerlas porque están sobrando. Si yo ya sé que esto es 2, 2, 2 y que 2 más 2 más 2 es 6, ¿yo para qué voy a colocar eso? Esto está sobrando. Tendría que borrar eso, ¿sí? Tendría que borrar entonces esta línea de acá porque no es necesaria, porque yo perfectamente puedo sumar las 3 medidas. O puedo dejar el 6, pero entonces habría que borrar una de las medidas. Y así yo ya sabría, sin necesidad de colocar esta medida, yo ya puedo saber que 2 más 2 es 4 y que 6 menos 4 es 2. Entonces puedo calcular esta medida de forma matemática. ¿Listo? Las medidas que sobran son las medidas que es innecesarias ponerlas. Si yo ya sé que esto es 2 y esto es 2, ¿yo para qué pongo 6? Otro ejemplo. Vamos a suponer que esto aquí tiene un alto. ¿Listo? Recuerden que tienen que conservar los 30 grados. Aquí lo estoy haciendo de pronto un poquito más torcido, pues para no demorarme por cuestiones de tiempo. Listo, digamos que yo tengo esta altura, vamos a suponer que esto mide 5 centímetros de alto. Si yo ya sé que de acá hay 5, obviamente por cuestiones de perspectiva isométrica, de esta esquina a esta esquina hay 5 centímetros. Por lo tanto, no habría necesidad de colocar esta medida. Asimismo, lo mismo que hay aquí es lo mismo que hay acá y es lo mismo que hay acá. Por lo tanto, si yo hago esto, una de estas dos medidas estaría sobrando. Una de esas dos medidas innecesarias, porque si yo ya sé que esto es 5, pues esto es 5 y esto es 5. Habría que borrar una de esas dos. ¿Listo? Eso es la cuestión de medidas innecesarias. No se colocan las medidas innecesarias. Lo mismo acá, yo solo tendría que poner acá esta medida. Vamos a decir que esto tiene una medida de 2. Y nuevamente no tengo que colocar la medida de acá, ni tengo que colocar la medida de acá, porque ya sé que todo esto tiene un grosor de 2. Lo mismo aplica entonces para la perspectiva, para las vistas diédricas. Por la perspectiva de vistas diédricas, vuelve y juega lo mismo. Cuando estamos hablando de vistas diédricas, pues si yo ya sé, ¿sí? Vamos a hacer el mismo ejemplo, que acá tengo 2 centímetros, y yo ya sé que acá tengo 2 centímetros, listo, y yo ya sé que acá tengo 2 centímetros, pues para qué va a colocar la medida total, es innecesaria, ya con que coloque esto es suficiente, listo, 2, 2 y 2. O acá yo podría hacer lo siguiente, yo podría decir que de aquí a acá hay una medida de 2, pero que el máximo alto de la figura es 5.
Por lo tanto, esto mide 3, sin necesidad de colocar la figura. ¿Por qué? Pues 5 menos 2, 3. ¿Sí? Entonces no hay necesidad de colocar esta línea de cota, estaría sobrando completamente. Yo lo podría dejar así. O lo podría colocar de esta forma. También es perfectamente válida, pero dejémoslo así por ahora. ¿Listo? Esas son entonces las medidas innecesarias. Pasemos con medidas muy pequeñas. Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo, por ejemplo, en esta figura una medida muy chiquita, donde si yo intento colocar la línea de cota, lo único que me va a quedar es un garabato que ni se entiende bien? En esos casos, cuando la medida es muy pequeña en la perspectiva isométrica, como en la vista diédrica, lo que se hace es que se coloca unas líneas muy pequeñas, indicando simplemente como de dónde a dónde es que voy a medir, pero se hace esta flechita. ¿Listo? Claro, de esta forma me queda mucho más fácil colocar la medida. Esta flechita puede atravesar la figura, ya que por lo general las medidas muy pequeñas se encuentran en espacios muy cerrados o muy recónditos. Entonces, a pesar de que yo diga que por lo general no se colocan medidas adentro del objeto, pues por ejemplo esta es una de las medidas que se puede colocar por dentro del objeto y que incluso puede rayar la figura. ¿Sí lo ven? Mira, ahí raya la figura, ya que es necesario para indicar bien la medida de esa partecita, pues. ¿Listo? Entonces, y lo mismo aplica entonces para las vistas diédricas. Si yo quiero tomar esta medida, bueno, si no tengo ningún otro sistema de vista y solo tengo la vista ahí solita, pues hago lo mismo. Simplemente coloco de dónde a dónde estoy midiendo, pero trazo mi flechita indicando la medida. Si tengo todo el sistema de vistas diédricas y acá tendría otra vista y otras cosas, entonces no puedo ahí hacer este pedazo que está acá. Pues como les dije, esta línea de cota tiene el privilegio de que ella puede atravesar el dibujo en diferentes secciones. Y yo puedo hacer esto, así esté atravesando la vista por un lado, no hay ningún problema porque estoy indicando la medida que está ahí. De todas formas, por lo general se busca que no atraviese la figura, entonces podríamos acomodarla de otra forma, como por ejemplo hacerla aquí de lado. ¿Listo? Y de esta forma digamos que queda de lado, queda torcida, pero no está atravesando las líneas que ya están en la figura. Entonces esa también es una forma para hacer el trabajo, para colocar esas medidas que son muy pequeñas dentro de la perspectiva diédrica. ¿Listo? Pasemos con los semicírculos o semicircunferencias. Acá me faltó colocar la línea, pongámosla. Eso. ¿Qué son las semicircunferencias? Es decir, aquellas curvas que no completan el círculo, ¿sí? Semicírculo como este, miren acá hay un semicírculo, o una pequeña esquina redonda como es esto que solo es un cuarto del círculo, ¿sí? Acá faltaría todo el círculo. Cuando tenemos estas figuras se hace la siguiente medición. Primero que todo se utiliza la R, listo, voy a anotar por acá, la R, la cual creo que ya la hemos visto en algunos planos que habíamos hecho en FreeCAD, pero la R significa radio. Cuando estamos trabajando con un medio círculo o una esquina curviada, solo se da la medida del radio. Y lo que se hace es que para colocar, por ejemplo, en este círculo, bueno, empezamos con este, para colocar este semicírculo, lo que se hace es que se busca el punto donde se encuentra el punto medio del círculo. Aquí es el punto medio del círculo. Es decir que si yo tuviera todo el círculo, ¿sí? Miren, esto es un círculo completo, la mitad del círculo, pero yo solo tengo esta esquinita. Entonces buscamos esa esquinita. ¿Cómo la buscamos? Pues bajamos y encontramos ahí el puntico. ¿Listo? Esto se borra después, eso no hay que ponerlo. Entonces al final queda simplemente un puntico, y de ese puntico se lanza una línea que se choque hasta la curva, se coloca la flechita, ¿sí? Esta sería nuestra línea de cota para una semicircunferencia, se coloca una R de radio y se le coloca la medida del radio. Vamos a decir que tiene un radio de 2 centímetros. Listo, de esta forma la colocamos. Lo mismo sucede cuando estamos acá. Esto acá es un semicírculo, ¿sí? Miren, aquí quedaría faltando la otra mitad del círculo. Lo que se hace es que se busca la mitad de esta línea, es decir, la mitad del círculo completo. Si tenemos todo el círculo, acá hay una mitad. Y a partir de esa mitad, nuevamente podemos lanzar una línea, una diagonal con unas flechitas. Y esta línea, esta diagonal con flechitas, ya sabemos que esto es la línea de cotas. Esto es mi línea de cotas y aquí estoy acotando la figura, es mi línea de acotación. Y nuevamente vamos a colocar el radio, en este caso está más grande, entonces vamos a decir que tiene un radio de 3. Listo, así acotamos este semicírculo. Miren que entonces la característica de las líneas de cota, de los semicírculos, los círculos o las esquinas curviadas, es que estas sí van por dentro de la figura sí o sí. ¿Listo? Pero recordemos que está la cuestión de
medidas innecesarias no van. ¿Qué significa? Si yo ya sé que esto tiene un radio de 3, significa que el diámetro total de esto es de 6. Entonces yo no necesito colocar esta medida y decir que esto mide 6, porque yo ya sé que el radio de esto, es decir, de aquí a acá, hay 3. Por lo tanto el doble va a ser 6. Por lo tanto, si usted coloca aquí el radio y vuelve y coloca aquí la medida, es una medida innecesaria. O viceversa, si usted colocó esta medida, ya no hay necesidad de colocar esto, porque si yo ya sé que el diámetro es de 6, pues la mitad del círculo, es decir, su radio, va a ser de 3. Pasemos entonces ahora con el mismo ejemplo, pero con las vistas diédricas. Y es exactamente lo mismo. Buscamos el punto del círculo, ¿sí? Si tuviéramos todo el círculo completo, buscamos el puntico. ¿Cómo lo buscamos? Pues lanzando estas líneas acá. Y ahí desde ese punto, pues vuelve y juega. Lanzamos una diagonal con una flecha, que esa es nuestra línea de cota, y colocamos la medida, radio 2, nada más. Y lo mismo aplica entonces para esta de acá, su vista diédrica. La mitad sería esta, hacemos un puntico, lanzamos una diagonal con una flechita y colocamos el radio, que es 3. Esa sería entonces la acotación de esta curva. Para finalizar, ya la última norma, es lo mismo pero ahora con círculos completos. Cuando yo tengo un círculo completo, lo que yo hago es que atravieso la circunferencia de extremo a extremo. Así haya algo dibujado, miren que acá algo dibujado no importa. De todas formas atravieso una línea que atraviesa la circunferencia extremo a extremo. Puede ser en este sentido o puede ser en este sentido. Realmente no hay mucha diferencia en ese aspecto. Coloco el símbolo de diámetro. ¿Cuál es el símbolo de diámetro? Este es el símbolo de diámetro. ¿Listo? Y voy a colocar entonces acá, vamos a suponer que esto tiene un diámetro de 6. ¿Listo? Entonces miren, ahí está nuestro diámetro. Lo mismo aplica entonces para esta de acá. Esta es mi vista frontal si tuviera las vistas diédricas. Y nuevamente cuando tengo un círculo completo, atravieso de extremo a extremo, coloco diámetro y coloco la medida. ¿Listo? Básicamente entonces estas 6 son nuestras 6 normas de acotación, para que por favor las tengan presentes y nunca se les olviden, porque de ahora en adelante vamos a empezar a acotar esas figuras. Nos vemos entonces en un próximo video tutorial.